La cirugía es un proceso que permite la extirpación directa de tumores cancerosos en el seno, elimina la fuente del cáncer y detiene su propagación a otras partes del cuerpo. A su vez, proporciona muestras de tejido que permiten una evaluación precisa de la etapa y características de la enfermedad. En casos selectos, existe un procedimiento que preserva la mayor parte del seno y elimina el tumor, ayudando a mantener la apariencia natural. Es posible la reconstrucción mamaria luego de una mastectomía. Esto ofrece la restauración y apariencia de la mama, tiene un impacto positivo en la autoestima y calidad de vida del paciente. Así es, en este mes rosa también queremos destacar la labor de todos los profesionales que ayudan a preservar la salud y la vida de aquellas personas diagnosticadas con cáncer de mama. Un diagnóstico bastante difícil, pero que tiene un equipo maravilloso para atenderlos y ayudar a pasar este proceso. Veamos el comienzo de este segmento sobre la preservación de las mamas y justamente lo que se apuesta actualmente es conservar el tejido mamario todo lo que se pueda y por eso es fundamental un diagnóstico oportuno y temprano para una sobrevida mejor y también la conservación de los tejidos, la salud y la vida. Hoy nos acompaña el doctor Javier Sotel. Un gusto recibirlo. El gusto Bienvenido. es siempre mío. El doctor Javier dedicado a lo que es la lucha del cáncer de mama, que no solamente en el mes rosa en donde nos vestimos de rosado, sino durante todo el año. Además, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a todos tus televidentes. Doctor, vamos a hablar sobre esto, porque es tan importante hablar ahora de que el diagnóstico oportuno les brinda todas estas posibilidades, incluso la conservación de tejido mamario. Antes se tenía mucho temor y se veía de repente una mastectomía más radical y además actualmente se apuesta por conservar más. Sí, Daniela, ciertamente en este momento ya lo que era la mastectomía radical es muy poco se aplica, solamente en unos casos muy seleccionados. A nivel mundial, la tendencia no desde hace unos pocos años, sino desde hace más de 20 años, 30 años quizás, desde que salió el paper, uno de los más importantes publicado por nuestro maestro, el profesor Umberto Veronesi en Italia, que decía que las personas que se le hacía la resección parcial de la mama más radioterapia, es obligatorio hacer la radioterapia, tenían la misma sobrevida y la misma tasa de complicaciones que aquellos que hacían una mastectomía. Entonces desde allí se arranca con este proceso hasta llegar al día de hoy, donde no solamente tenemos que hacer el posgrado de mastólogos, sino que tenemos que hacer otro posgrado que es el de oncoplástica, es decir, ¿qué hacemos después que retiramos la lesión? ¿Cómo reconstruir esa mama? Porque la parte estética posterior que el paciente pues recupera su status quo de salud, pues va a necesitar toda esa parte estética para disminuir un poco las cicatrices, digamos, de esta batalla contra el cáncer. Es decir, hoy en día son muy pocos casos que se hacen mastectomía. Desafortunadamente, desde el Río Grande hasta Argentina, pues existe muchas personas que se involucran dentro de la patología mamaria, que son cirujanos generales, ginecólogos, cirujanos oncólogos no especializados en la parte de mama y ciertamente ofrecen un tratamiento que es la mastectomía, sin saber que existen miles de opciones en las cuales se puede proteger todo el tejido mamario sin afectar la seguridad oncológica del paciente. Por supuesto, la seguridad oncológica que es fundamental y además la preservación de la vida. Y hemos hablado en muchas oportunidades y destacamos siempre esto, el diagnóstico temprano. Lo hemos conversado, antes había una campaña bastante buena, pero ya al momento de tocarnos algún tipo de tumorcito, hundimiento o algún tipo de cambio en nuestras mamas, puede ser que esto esté un poquito más avanzado. Exactamente. Anteriormente, la UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer, la cual la Sociedad Anticancerosa de Venezuela es la única representante de Venezuela, desde hace mucho tiempo ha hecho esta campaña de Tócate, ¿no? De Tócate, porque en aquel momento, hace más de 20 años estamos hablando, pues el hecho de concienciar, hacerse conciencia en esta persona de que podía tener un cáncer era el objetivo. No teníamos suficiente material, digamos, tecnológico para poder determinar tumores en etapas muy tempranas y se hizo esta campaña. Hoy en día tenemos mamografía, tomosíntesis, tenemos también ecógrafos de alta resolución y personal capacitado que son los mastólogos que pueden determinar si la lesión es muy pequeña, aún no sea
palpable. Y ahí es que queremos. Necesito que vayas al médico y que el médico determine si hay alguna lesión que no sea palpable. Porque quizás una persona con una mama grande, si palpamos una lesión, puede ser ya una lesión de 4 o 5 centímetros y lo que estás tocando solamente es la punta del iceberg. Entonces, el tamaño de la lesión es directamente proporcional a la posibilidad de curación. Entre más grande es la lesión, entonces menos posibilidades de curación tiene. Entre más pequeña la lesión, mayor posibilidad tiene de curación. Por supuesto, a partir de los 35 años hay que comenzar a hacer el eco mamario, ¿no? Bueno, a partir de antes de los 35 nosotros Antes. recomendamos la ecografía mamaria. ¿Por qué? Porque la densidad mamaria todavía es muy alta y la sustitución de tejido mamario por tejido graso es escasa. Entonces, para que haya un contraste y poder ver esas microcalcificaciones o lesiones muy pequeñitas o lesiones premalignas en la mamografía, que sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de pesquisa en cáncer de mama, pues necesitamos que exista un contraste. Si tu mama es muy densa, no lo vamos a poder ver y lo que estamos haciendo es perder el tiempo haciendo la mamografía. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Venezuela? Como la medicina es un poco personalizada, a diferencia de otros lugares del mundo, pues realmente nosotros le pedimos a nuestros pacientes entre los 35 y 40 que se hagan una mamografía. Y el mastólogo determina la densidad mamaria y si es adecuada, sigue haciendo su mamografía todos los años. Si no, iniciaría a los 40 años como los programas de screening de Estados Unidos y Europa. Claro, es importante ver también cómo han cambiado también los parámetros, pero están en búsqueda también de una resolución mayor a lo que sería un diagnóstico adecuado. Correcto. Cuando hablamos de cáncer de mama, muchas veces se preguntan, ¿realmente es necesario la cirugía para todos los pacientes? Bueno, excelente pregunta como siempre, Daniela. Hoy en día nosotros tuvimos en el Congreso de San Galen, que es como una de la Biblia para todos los que tenemos la Escuela Europea en el tratamiento del cáncer de mama hace poco, y todavía la cirugía sigue siendo el gold estándar en conjunto con la radioterapia y la hormonoterapia o quimioterapia en los pacientes con el tratamiento de cáncer. Hay muchos protocolos que han fallado en hacer solamente quimio y radio sin cirugía. Ha habido una recaída y actualmente hay varios protocolos que están ongoing, es decir, están en fases todavía de aprobación, donde probablemente en un futuro la cirugía pudiera ser descartada en algunos casos especiales. Pero es importante que si se utiliza la quimioterapia de manera neoadyuvante, es decir, antes de la quimio, antes de la cirugía, y se hace en conjunto para reducir el tamaño tumoral y poder hacer cirugía conservadora. O si se hace posterior a la resección, tenemos que tener en cuenta que la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la hormonoterapia son instrumentos necesarios, todo en conjunto, para obtener los mejores resultados de nuestro paciente. Por supuesto. Además, tenemos acá una pregunta, la hace Rosina Cortín, el usuario que nos escribe, dice, saludos Daniela, una pregunta. Cuando la abuela paterna tuvo cáncer de mama, ¿puede haber alguna posibilidad de tenerlo las nietas? Gracias, un abrazo. Sí, existe un cáncer de mama hereditable, o sea que puede pasar de una generación a otra y aproximadamente representa un 10%. Hay literatura que te habla de un 12, de un 8, aproximadamente un 10% de los cánceres son heredables y se trata, la mayoría de los casos, por una alteración en unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que vienen de breast cancer. Y cuando que también es conocido como BRCA. BRCA, los BRCA. Entonces esos BRCA nos van a determinar si está mutado, la posibilidad de que esa persona tenga cáncer antes de los 70 años sobrepasa el 70%, que fue el caso de Angelina Jolie, que sonó mucho. Entonces sí existe una familiaridad principalmente de primer grado, es decir, madres, hermanos, pues hay que tener cuidado. Cuando se trata de los abuelos, es muy importante ver la edad, porque si en la edad de los abuelos, cuando tuvieron cáncer, es mayor de los 60 años de edad, es muy probable que se trate de un cáncer esporádico y la posibilidad de que sea un problema hereditario es muy pequeño. Saber esto es fundamental porque también baja los niveles de ansiedad. Eso es correcto. El cáncer más frecuente es el esporádico, es decir, no tenemos una causa identificable, es decir, en el 90% de los casos es así. En cambio, el 10% pudiera ser heredable y eso lo identifica el mastólogo inmediatamente al hacer la anamnesis de la historia familiar de cáncer. Por supuesto, doctor. Vamos a irnos a una pausa. A regreso seguiremos conversando con el doctor Javier Soteldo, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Estamos hablando sobre la prevención. La prevención se hace haciendo un diagnóstico oportuno. Lamentablemente no informa de que el cáncer no aparezca, pero sí poner nosotros como sociedad ese granito de arena para que el trabajo de estos especialistas que son muy maravillosos y que además tienen una calidad humana en nuestro país excelente,
puedan ayudarlo para poder luchar contra este tipo de cáncer, que sí se puede ganar la batalla, como se ha demostrado con muchos casos. Vamos a la pausa recordándole las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas, y con recomendaciones a propósito de este mes rosa. ¿Cómo detectar el cáncer de mama? Es necesario conocer si tienes antecedentes familiares de la enfermedad. Esto aumenta el riesgo de padecerla y requiere un monitoreo más frecuente.